Nadie en la oficina olvidaría ese día. Lucía estaba de pie frente al escritorio del jefe, con las manos apretadas y la garganta seca, mientras todos sus compañeros miraban sin saber si intervenir o fingir que no pasaba nada. El señor Medina, con su traje impecable y su sonrisa torcida, alzó la voz para que todos escucharan. «Aquí no toleramos incompetentes», gritó, golpeando la mesa con una furia que hizo temblar hasta las carpetas. Lucía sintió como el rostro le ardía, pero no por culpa, sino por la humillación de ser tratada como si fuera un desperdicio. Todos los solares se tornaran cuchillos, y ninguno la defendió. Ella intentó respirar fundo, tragando la vergüenza y el nudo en la garganta. «Señor Medina, yo no hice lo que usted dice, por favor, déjeme explicar». Pero él la interrumpió como un gesto brusco, como si su voz fuera algo sucio que debía ser silenciado. «Cállate, ya hiciste suficiente daño». Los compañeros se agitaron incómodos, algunos desviaron la mirada, otros grabaron en secreto, y una colega incluso murmuró un «esto no está bien», pero nadie dio un paso al frente. Lucía estaba sola, completamente sola. El jefe entonces dio la última estocada. «Estás despedida y agradece que no te denuncie». Su voz cayó como un martillo, y antes de que ella pudiera procesar la frase, él tomó los papeles que estaban en su escritorio y los arrojó al suelo, obligándola a agacharse para recogerlos mientras él observaba desde arriba con desprecio. Las risitas ahogadas de algunos empleados fueron una puñalada directa al corazón. Lucía tembló al tomar o último papel, sintiendo algo dentro de sí romperse sin vuelta atrás. Con los ojos brillando de lágrimas que se negaba a dejar caer allí mismo, Lucía se levantó y caminó hacia la salida entre murmuraciones, celulares escondidos y miradas que la desnudaban de dignidad. Cada paso parecía pesar una tonelada. Su mente gritaba por justicia, por una sola voz que dijera la verdad, por alguien que la escuchara. Pero nadie lo hizo. Al llegar a la puerta, respiró hondo, giró el rostro una última vez y vio la sonrisa satisfecha en el rostro del jefe. Ese fue el golpe final. Sin embargo, mientras Lucía cruzaba la puerta, obligándose a no colapsar allí mismo, algo pasó desapercibido para todos. Una figura detrás, en la sombra del pasillo, guardó su teléfono con una expresión muy distinta. No era burla, no era pena. Era captado algo que cambiaría todo, algo que, al día siguiente, llegaría en forma de carta y destruiría por completo la vida del hombre que acababa de humillarla. Si alguna vez viviste una injusticia o viste a alguien ser humillado sin merecerlo, quédate conmigo. Esta historia te va a estremecer, y lo que viene después de esa carta cambia todo. Si te mueve algo por dentro, apóyame con tu comentario y suscríbete para no perderte lo que sigue. Lucía había llegado a la oficina esa mañana como siempre, con la carpeta azul bajo el brazo y un café extra para su amiga Sara. Aunque su salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico, ella nunca dejaba de compartir un pequeño gesto de cariño. Pero en cuanto cruzó la puerta, notó algo extraño. El ambiente estaba más silencioso de lo habitual, como si la oficina contuviera la respiración. Las miradas eran rápidas, esquivas, cargadas de algo que no supo identificar de inmediato: tensión y un poco de miedo. Al llegar a su escritorio, encontró su computadora apagada y una pila de documentos que ella no había dejado allí. Eran informes que había entregado la semana anterior, pero ahora aparecían llenos de errores subrayados con tinta roja. Lucía frunció el ceño. No recordaba haber cometido ninguna de esas fallas, y algunos datos estaban completamente alterados. Su corazón empezó a acelerarse mientras revisaba hoja por hoja, sintiendo que alguien había manipulado su trabajo a propósito. Antes de que pudiera procesar lo que veía, escuchó pasos firmes avanzando por el pasillo. El señor Medina apareció en el marco de la puerta con su traje impecable y una expresión que heló el ambiente. No traía enojo en el rostro, traía algo peor, una decisión ya tomada. Observó los documentos en el escritorio de Lucía, luego la miró con una frialdad que no dejaba espacio para diálogo alguno. En ese instante, ella comprendió que nada de lo que dijera importaría. Algo estaba por suceder, y él ya había elegido el papel que ella desempeñaría.
Sara pasó por su lado fingiendo reorganizar unos archivos y dejó un papel doblado sobre el teclado. Lucía lo abrió discretamente. «Ten cuidado hoy». Apenas leyó esas palabras, un nudo de ansiedad se instaló en su estómago. Quiso preguntarle qué estaba pasando, pero Sara ya se había alejado con el rostro tenso, como si temiera ser vista hablando con ella. La sensación de que todos sabían algo que ella aún ignoraba se hizo casi insoportable. Entonces la voz del señor Medina cortó el aire como un látigo. «Lucía, acompáñame a la sala de reuniones. Ahora». El tono no dejaba lugar a dudas. La oficina entera quedó en silencio. Algunos empleados levantaron la vista apenas un segundo para observarla caminar hacia su destino. Otros ni se atrevieron. Mientras avanzaba por el pasillo, sentía como si cada paso la acercara a una caída inevitable, sin entender todavía que aquel momento sería el principio de algo mucho más grande, algo que al día siguiente regresaría en forma de carta para destruir al mismo hombre que estaba a punto de humillarla. La sala de reuniones siempre había sido fría, pero ese día tenía el silencio de un lugar donde algo estaba a punto de romperse. Lucía entró con las manos húmedas, intentando controlar la respiración. El señor Medina estaba de pie en la cabecera de la mesa, con el traje perfectamente alineado y la expresión de un juez que ya había decidido la sentencia. Dos supervisores observaban desde los extremos, rígidos, como si fueran parte de una coreografía ensayada. Nadie saludó, nadie sonrió. «Cierra la puerta», ordenó Medina sin mirarla. El clic seco del picaporte resonó como una advertencia. Lucía se quedó de pie, intentando entender por qué el ambiente estaba tan cargado. Pero antes de que pudiera preguntar, Medina comenzó a caminar en círculos alrededor de la mesa, como un depredador midiendo a su presa. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó con falsa calma. Lucía respiró hondo. «Encontré unos documentos en mi escritorio, pero no fueron...». Silencio. El gesto de su mano fue tan brusco como humillante. Medina tomó los informes y los arrojó sobre la mesa. «Tu trabajo es un desastre. Fechas incorrectas, datos alterados, firmas ausentes. ¿Qué clase de empleada entrega algo así?». El corazón de Lucía dio un vuelco. «Señor, esas hojas estaban completas cuando las entregué. Esto... no mientas». El grito retumbó en las paredes. Detrás de la puerta, entreabierta por accidente, Sara observaba con el rostro lleno de angustia. Pero Medina la notó de inmediato. «Cierra eso», ordenó uno de los supervisores, que empujó la puerta hasta sellarla. El mensaje era claro. Nadie debía ver lo que venía. Lucía tragó saliva. «Podemos revisar los archivos originales. Yo sé que...». Medina soltó una risa cruel. «¿Tú? Revisar conmigo. No seas ridícula, aquí no tienes voz». Entonces ocurrió lo impensable. Medina abrió la puerta y llamó a varios empleados do setor, no para ajudar, mas para testemunhar. «Quiero que escuchen esto», anunció, elevando a voz como si diera un discurso público. Lucía sintió las piernas enflaquecer. «Esta empleada», apuntó hacia ella con un dedo afilado, «alteró información sensible, entregó informes falsos y puso en riesgo a la empresa». Un murmullo colectivo llenó la sala. Lucía dio un paso adelante, desesperada. «Eso es mentira. Nunca hice nada de eso». «Basta», rugió Medina. «Tu irresponsabilidad tiene consecuencias, y hoy se terminan». Algunos empleados desviaron la mirada, otros grabaron en secreto. Sara, pálida, intentó acercarse, pero alguien la sujetó del brazo. «No te metas. Él te puede despedir también». Medina respiró fundo, teatral, encostándose a mesa. «Quedas despedida. Eres una amenaza para este lugar. Considera esto un favor». Lucía sintió como si el aire desapareciera. Se inclinó para recoger sus cosas del suelo mientras escuchaba risas apagadas, cuchicheos, respiraciones incómodas. Cada papel que tocaba parecía más pesado que el anterior. Cuando levantó la vista, vio los ojos de Sara llenos de lágrimas. Pero nadie dijo nada. Nadie la defendió. Lucía caminó hacia la salida como si avanzara dentro de un sueño. Cada paso la alejaba de un espacio que nunca la había visto realmente, pero que aún así le dolía dejar.
Hizo fuerza para no derrumbarse delante de todos. Abrió la puerta, cruzó el umbral y por fin respiró. Entonces, su teléfono vibró. Miró la pantalla con las manos ainda trémulas. Un número desconocido había enviado un mensaje. No estás sola. Yo vi todo. Y lo grabé. Lucía permaneció inmóvil en medio del pasillo del edificio, sosteniendo el teléfono como si fuera una pieza frágil que pudiera romperse con cualquier movimiento. El mensaje brillaba en la pantalla, tan inesperado que tuvo que leerlo 2 veces para asegurarse de que no era producto de su mente desesperada. Yo vi todo, y lo grabé. Su respiración se entrecortó. Una mezcla de esperanza y miedo la envolvió al mismo tiempo. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué le escribía justo ahora? ¿Y qué exactamente había grabado? Miró alrededor con inquietud. La gente pasaba sin prestarle atención, ocupados en sus propios mundos, completamente ajenos a la devastación que ella estaba viviendo. Con las piernas temblando, salió del edificio y se sentó en un banco cercano. El viento frío golpeó su rostro, pero no logró despertar la adrenalina que la estaba consumiendo por dentro. Sentía que la humillación que había vivido ainda ardía en la pele, repitiéndose una y otra vez en su mente como un eco cruel. El teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del mismo número desconocido. No te preocupes, no voy a hacerte daño. Solo quiero que sepas que lo que él dijo es mentira. Lucía tragó saliva, los ojos llenándose de lágrimas que ya no podía contener. Tecleó con dedos inseguros. ¿Quién eres? ¿Qué viste? Pasaron algunos segundos eternos antes de recibir respuesta. Lo suficiente para demostrar que no eres culpable. Lucía sintió un estremecimiento que le recorrió la columna. Algo dentro de ella despertó, una chispa que la humillación había intentado apagar, pero no lo había logrado. Volvió a escribir. Por favor, dime lo que sabes. La respuesta llegó casi de inmediato. Antes de eso, necesito que estés en un lugar seguro. El jefe no actuó solo. El corazón de Lucía dio un salto. ¿Cómo? ¿No era suficiente con haberla despedido y humillado? ¿Qué más podía haber detrás? ¿A qué te refieres?, escribió con nerviosismo. La respuesta tardó un poco más esta vez, como si la persona estuviera pensando qué palabras usar o midiendo los riesgos. Finalmente apareció. Tus informes no tenían errores. Alguien los modificó. Alguien que trabaja muy cerca del jefe. Lucía apretó los dientes. Una punzada de indignación se mezcló con dor. Era isso. Sempre sentiu que algo estava errado, que aquela pilha de erros não tinha sido obra dela. Nadie me cree, respondió. Yo sí, escribió la persona, y tengo pruebas. La pantalla parpadeó con una foto que la dejó sin aliento. En la imagen se veía la pantalla de una computadora con su informe abierto, pero alguien estaba editándolo. Las manos que aparecían en la foto no eran las de Lucía, eran masculinas, con un anillo grande y distintivo. Lucía reconoció ese anillo al instante. Era del asistente personal del señor Medina, el mismo que siempre le sonreía, el mismo que solía decirle, «Eres muy dedicada, Lucía», el mismo que jamás inspiró sospechas. Sintió o estómago revirar. Otro mensaje. Él recibió órdenes, y no fue la primera vez que lo hizo. Lucía llevó la mano al pecho, tentando respirar. Todo lo que había sentido, a vergonha, a impotência, a raiva muda, começou a transformar-se lentamente em outra coisa. Determinação. Escreveu. ¿Por qué están haciendo esto conmigo? La respuesta llegó más rápida que antes, como un golpe directo. Porque tú no eras el objetivo, eras el daño colateral. Lucía frunció el ceño. ¿Daño colateral de qué? Silencio. Un minuto entero, hasta que finalmente llegó a frase que a fez ficar de pé sem perceber. Mañana recibirás una carta. No abras hasta que yo te escriba. Lucía sintió o corpo gelar. ¿Una carta? ¿Para ella? ¿De quién? ¿Por qué mañana? Antes de que pudiese escribir otra mensaje, llegó a última do desconhecido, y cuando leas lo que hay dentro, entenderás por qué arruinaram tu vida hoy. Lucía ficou imóvel, o vento frio passando pelo cabelo, os olhos arregalados diante de destino que não compreendia. Uma coisa estava clara. Alguém estava jogando.
alguém poderoso. E ela havia sido colocada no tabuleiro sem permissão. O telefone vibrou mais uma vez. Una notificación inesperada. Una nueva imagen. Lucía abrió y vio algo que hizo que sus rodillas casi cedieran. Una foto del señor Medina, reuniéndose en secreto con una figura que ella conocía muy bien. Un rostro que nunca imaginó ver ao lado dele. Y a imagen vinha como una legenda simples. Él no te despidió por tus errores, te despidió por miedo. Lucía pasó esa noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la humillación del día. La voz del jefe resonando en la sala, las miradas clavándose en su espalda, los susurros llenos de juicio. Pero lo que más le atormentaba no era el dolor, sino la incertidumbre. ¿Quién había escrito esos mensajes? ¿Y por qué alguien tan misterioso tendría pruebas que podían salvarla? Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, su teléfono vibró. El mismo número desconocido. Un solo mensaje. Hoy. Lucía se levantó de un salto. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharse desde fuera. Miró por la ventana. Nada. Miró por debajo de la puerta. Nada. Pero sabía que algo estaba a punto de llegar. Algo que, de una forma u otra, cambiaría su vida. A las 8:17 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Un golpe firme, preciso, nada parecido a un vecino o a un repartidor común. Lucía se acercó con cautela, tragando saliva. ¿Quién es?, preguntó con la voz tensa. Entrega certificada, respondió un hombre. No dijo más. Cuando abrió, encontró a un mensajero con un maletín negro y una carpeta en la mano. El hombre no sonrió, no pidió firma. Solo extendió la carpeta hacia ella como si llevara algo demasiado serio para protocolos comunes. Esto es para usted. Lucía la tomó con manos temblorosas. ¿De parte de quién? El mensajero sostuvo su mirada por un instante que pareció eterno y respondió con una frase que la dejó sin aire. De alguien que quiere que usted conozca la verdad. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Lucía cerró la puerta lentamente, con el estómago revuelto y el corazón palpitando. La carpeta era liviana, pero cargaba un peso emocional que casi la hacía caer al suelo. La sostuvo contra el pecho y respiró. El mensaje de la noche anterior había sido claro. No abras hasta que yo te escriba. Así que esperó. Con los dedos apretando el borde del sobre, luchando contra la urgencia de descubrir qué había ahí dentro. Minutos después, su teléfono vibró. El mensaje llegó con la frialdad de una sentencia. Ábrela y prepárate. Lucía rasgó el sobre. Dentro había una sola hoja, doblada en 3 partes. La desplegó y se quedó paralizada. Era una copia de un informe interno de la empresa. Un documento confidencial. Un plan cuidadosamente elaborado para culparla de irregularidades que no había cometido. Fechas, cifras, firmas, todo falsificado, pero no era eso lo que le heló la sangre. En la parte inferior de la hoja había una nota manuscrita. Una letra elegante pero tensa. Un mensaje breve, claro, devastador. No fue un error, fue una orden. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer sobre la silla con la hoja entre las manos, incapaz de respirar con normalidad. Lo que ya sospechaba empezaba a tomar forma. La habían usado como chivo expiatorio. Pero antes de que pudiera digerir la información, llegó otra notificación. Un archivo de video. Nombre do archivo. No era para ti, .mp4. Lucía tocó la pantalla con un dedo trémulo. El video comenzó a cargar. La imagen estaba borrosa al principio, luego enfocó. Un pasillo del edificio, grabado desde un ángulo escondido. Se veía al asistente personal del jefe manipulando un archivo digital. Se veía su rostro claramente. Se veía cómo revisaba los informes de Lucía y cómo los alteraba. Pero entonces, de repente, una segunda figura apareció en pantalla. Una figura que no esperaba ver jamás. El señor Medina. Entró al despacho, cerró la puerta y habló con el asistente. El audio era débil, pero suficiente para escuchar algunas palabras, dichas con una calma que heló el alma de Lucía. Que parezca que fue ella. Nadie hará preguntas. La pantalla quedó congelada cuando Medina sonrió.
Lucía llevó ambas manos a la boca, horrorizada. Temblaba. No podía creer lo que veía. No entendía por qué alguien querría destruirla así. Hasta que llegó el último mensaje del número desconocido. Él tenía miedo de que descubrieras la verdad. La verdad sobre lo que hizo hace 2 meses. La verdad sobre quién lo está protegiendo. La verdad sobre su familia. Lucía escribió desesperada. ¿Qué pasó hace 2 meses? ¿Qué tiene que ver su familia? La respuesta no tardó. Su hijo. Lucía quedó mirando la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Su hijo sabe todo, y es hora de que tú también lo sepas. El resto del día transcurrió como una neblina pesada. Lucía no podía concentrarse, no podía comer, no podía entender cómo su vida había dado un giro tan cruel en cuestión de horas. La carpeta permanecía abierta sobre la mesa, la hoja con la orden manuscrita a la vista, como si la estuviera observando. Cada vez que leía la frase, no fue un error, fue una orden, se sentía un nudo apretarse en su estómago. Pero había algo aún más inquietante, la mención del hijo del jefe. ¿Por qué esa persona misteriosa le diría algo así? ¿Y qué tendría que ver un miembro de la familia con su despido? A las 5:02 de la tarde, cuando la luz del atardecer ya teñía la sala de un color naranja triste, el timbre volvió a sonar. Lucía se sobresaltó, el corazón golpeándole el pecho. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, dudosos, como si presintiera que esa llamada no venía a traer paz. Abrió apenas unos centímetros. No era el mensajero de antes. Era un joven de unos 20 y tantos años, alto, con ojeras profundas, semblante cansado y las manos guardadas en los bolsillos de una chaqueta barata. Tenía esa mirada de alguien que carga una verdad demasiado pesada. «¿Lucía?», preguntó. Ella dudó. «Sí». «¿Quién eres?». El joven tragó saliva, nervioso. «Soy el hijo del señor Medina». Lucía sintió que la sangre se le congelaba. Quiso cerrar la puerta instintivamente, pero él la detuvo suavemente con la mano. No la empujó. No insistió. Solo la mantuvo firme. «No vengo a hacerte daño. Vengo porque esto tiene que parar». Ella se quedó en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El joven respiró hondo. «Lo siento por lo que te hizo mi padre. Lo siento de verdad, pero no puedo seguir callando». Lucía abrió la puerta un poco más. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hicieron todo esto conmigo?». El joven pasó una mano por el cabello desesperado. «Porque tú estabas a punto de descubrir algo que no debía salir a la luz. Algo relacionado con una persona que trabajaba aquí hace unos meses». Lucía entrecerró los ojos, irritada por el misterio infinito. «Dímelo». «Ahora». El joven asintió, derrotado. «Mi padre despidió a una empleada hace 2 meses, igual que a ti, con gritos, humillación, todo. Pero esa mujer no se quedó con los brazos cruzados. Presentó una denuncia, y no era una denuncia pequeña». Sentí un frío en la nuca. «¿Qué denunció?». El joven tragó saliva. «Desvíos de dinero, manipulación de cuentas, sobornos». Lucía llevó la mano al pecho. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?». «Esa mujer tenía pruebas», continuó él. «Pruebas de que mi padre estaba involucrado. Pruebas que podían hundirlo. Y tú eras la única persona que tenía acceso a un documento que la vinculaba directamente». Lucía abrió los ojos de golpe. «¿Qué documento?». Él respiró hondo, avergonzado. «El registro digital del archivo donde estaba guardado el correo que confirmaba los pagos ilegales». Lucía sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Recordó claramente ese archivo. Recordó haberlo visto. Pero no le prestó atención porque no parecía importante en ese momento. «Mi padre habló con su asistente», continuó el joven, «y decidieron convertirte en la culpable antes de que tú te dieras cuenta de lo que habías encontrado sin querer». Lucía cerró los ojos. Quiso gritar, quiso llorar, quiso explodir, pero no podía. Había más, sentía que había más. «¿Y por qué tú estás aquí?», preguntó con la voz quebrada. El joven miró hacia el suelo. «Porque ayer, la mujer que denunció a mi padre desapareció». Lucía se llevó la mano a la boca. «¿Desapareció?». Él asintió. «¿Y la carta que recibiste hoy
No fue enviada por ella. Lucía dio un paso atrás, horrorizada. Entonces, ¿quién la envió? El joven levantó la mirada. En sus ojos no había rabia, no había miedo, había terror. Un investigador privado que estaba siguiendo a mi padre y que descubrió algo más. Lucía sintió que el mundo se le cerraba encima. ¿Qué descubrió? El joven se acercó un paso, bajando la voz como si las paredes pudieran oírlo, que mi padre no actuaba solo. Lucía tragó saliva. ¿Quién más está involucrado? Él suspiró profundamente y finalmente lo dijo. Mi padre está siendo protegido por alguien dentro del gobierno. Lucía se quedó paralizada, pero el joven no había terminado. Y ese alguien respiró hondo. Quiere esa carta de vuelta. Hoy, antes de que ella pudiera reaccionar, alguien llamó a la puerta detrás de él. 3 golpes, firmes, autoritarios. El joven empalideció. Lucía, susurró casi sin voz. No abras la puerta, es él. Los 3 golpes en la puerta resonaron como detonaciones en el pequeño departamento. Lucía sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo, mientras el hijo del jefe quedaba inmóvil, con la espalda rígida y los ojos clavados en la madera, como si esperara que ésta estallara en cualquier momento. Afuera no había voz, ningún ¿hay alguien? Ningún protocolo, solo silencio. Un silencio demasiado seguro de sí mismo. Lucía retrocedió instintivamente. El joven susurró. Escucha, tienes que confiar en mí. Si abrimos esa puerta, él se llevará la carta. Y si se la lleva, nadie va a poder detener lo que viene después. Ella tragó saliva, el corazón golpeándole las costillas. ¿Quién hablas? ¿Quién está ahí afuera? El joven desvió la mirada como si decirlo le costara la vida. El asistente de mi padre. Lucía sintió un escalofrío. Aquel hombre que la saludaba cada mañana, que sonreía amable, que repetía frases como «Eres muy valiosa para la empresa», ahora estaba del otro lado de la puerta, esperando. Él no es solo un empleado», continuó el joven. «Mi padre lo usa para todo lo sucio. Alterar archivos, manipular información, silenciar personas». Los golpes sonaron de nuevo. Esta vez, más fuertes, más exigentes. Lucía llevó una mano a la boca para evitar un grito. El joven se acercó a ella, desesperado. «Él no puede saber que vine aquí. Si lo descubre, si descubre que hablé contigo, yo también corro peligro». Lucía sintió un torbellino de emociones. Miedo, indignación, incredulidad. «¿Por qué estás ayudándome?», preguntó con la voz quebrada. El joven apretó los labios, respiró hondo y respondió con una franqueza cruda. «Porque hace 2 meses yo no ayudé a la otra mujer. Y desapareció. No voy a cometer el mismo error otra vez». Las palabras caíran como un golpe. Lucía dio un paso atrás, atónita. «¿Quieres decir que tu padre tuvo algo que ver con...?» El joven no terminó la frase. No hizo falta. Los golpes pararon. Ese silencio repentino fue peor. Lucía miró hacia la puerta, aterrada. El joven aprovechó para acercarse a la mesa donde estaba la carta abierta. «Necesito que veas algo», dijo con urgencia. La denuncia original, la que la otra mujer intentó entregar. Sacó una carpeta arrugada de su chaqueta. Lucía la tomó con manos temblorosas. Adentro había papeles, pero no cualquier papeles. Eran copias de movimientos bancarios, nombres, fechas, extractos de transferencias. Cada cifra confirmaba algo que Lucía nunca habría imaginado. El jefe desviaba dinero desde hacía años. Y no era para él. Era para alguien más. «¿Para quién?», murmuró Lucía, casi sin voz. El joven respondió como si las palabras le quemaran la lengua. «Para un político, alguien muy arriba, alguien que no puede permitirse escándalos». Lucía abrió los ojos horrorizada. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?». Él la miró derrotado. «Mi padre descubrió que uno de los correos usados para hacer esos pagos ilegales pasó por tu bandeja de entrada por accidente. Fue redirigido por error. Tú no lo viste, pero si hubieras llegado a revisarlo, habrías descubierto todo». Lucía sintió un vértigo en el pecho. Era como si cada pesado quebracabeza estuviese cayendo no lugar.
Intentaron destruirte antes de que pudieras hacer preguntas. Lucía ficou señar. De repente, o telefone dela vibrou. Un nuevo mensaje del número desconocido. Él ya entró al edificio. No salgan por la puerta. Lucía levantó os ollos, apavorada. ¿Entró al edificio? ¿Quién? El joven miró hacia la ventana, como si buscara una salida. Tenemos que irnos. Ahora. Otro mensaje llegó, más urgente. Salgan por la escalera de incendios y lleven la carta. Lucía sintió un impulso inmediato de correr. Pero entonces escuchó algo. Un sonido suave. Un clic metálico. Alguien estaba metiendo unas llaves en la cerradura. El joven se volvió hacia la puerta, pálido. Lucía, susurró, retrocediendo. El pomo comenzó a girar. La voz del asistente se escuchó del otro lado, baja, amenazante. Sé que estás ahí. La cerradura siguió girando con una lentitud insoportable, como si alguien del otro lado disfrutara el momento previo al ataque. Lucía retrocedió hasta quedar cerca del joven, ambos respirando con dificultad. «Por favor, dime que tienes un plan», murmuró ella. El joven tragó saliva. «Sí. Correr». No había tiempo para pensar. El pomo dio una vuelta completa. El asistente estaba a segundos de entrar. Lucía corrió hacia la ventana. El joven la siguió. Empujaron el vidrio que se abrió con un chirrido. Debajo estaba la escalera de incendios, fría, angosta, pero era su única salida. Justo cuando el asistente empujó la puerta desde afuera, Lucía y el joven saltaron al exterior y bajaron por la estructura metálica, escuchando el golpe violento de la puerta abriéndose detrás de ellos. «¡Bajen!», gritó el joven, y bajaron, a toda velocidad. Llegaron al callejón. Lucía no podía respirar. El metal de la escalera vibraba arriba de ellos. El asistente estaba siguiéndolos. Corrieron entre contenedores y sombras. Salieron a la calle. Lucía casi chocó con un auto. El teléfono vibró. Un mensaje del número desconocido. «Entren al auto gris ya». A pocos metros un vehículo gris estaba con el motor encendido. Lucía dudó solo por una fracción de segundo. El joven la empujó suavemente. «No tenemos otra opción». Se subieron. Las puertas se cerraron de inmediato. El conductor, un hombre de unos 40, rostro serio, mirada cansada, aceleró sin decir una palabra. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, jadeando. El hombre no respondió de inmediato. Miró por el retrovisor antes de hablar. «Soy el investigador privado que estaba siguiendo al jefe Medina». Lucía sintió la garganta cerrarse. «¿Tú enviaste los mensajes? ¿La carta?» Él asintió. «Si no lo hacía, ustedes dos ya estarían desaparecidos». El joven se llevó las manos al cabello desesperado. «Mi padre, él... ¿Hasta dónde llega esto?». El investigador soltó una risa amarga. «Mucho más de lo que imaginas. Tiene protección, tiene contactos. Pero ahora ustedes tienen algo que él no puede destruir». Extendió la mano hacia Lucía. «La carta, déjamela». Lucía dudó. «No, esta carta casi me destruye. Quiero saber qué dice. Quiero saber por qué me metieron en esto». El investigador respiró hondo. «Entonces escucha». El auto dio una vuelta cerrada, alejándose del edificio. El asistente aparecía a lo lejos, corriendo impotente. Lucía abrió la carta por completo. La leyó despacio. Cada línea era una revelación. Pagos ilegales, nombres de funcionarios, sumas enormes, fechas precisas, el nombre del jefe Medina repetido, y finalmente, una firma que lo cambiaba todo. La del político que lo protegía. Un senador en funciones. Lucía sintió un temblor en las manos. Esto podría derribar a los dos. El investigador asintió. «Y por eso te usaron, porque eras invisible, porque eras fácil de sacrificar». El joven apretó los puños. «Mi padre dijo que esa mujer era peligrosa, pero nunca me dijo que tenía pruebas así». Lucía lo miró. «¿Dónde está ella? ¿La que desapareció?». El investigador guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una tristeza pesada. «Logré encontrarla. Está viva, pero tuvo que huir. Cambió de nombre, de ciudad, de vida, y está dispuesta a hablar». Lucía quedó paralizada. «¿Hablar conmigo? Con todos, con la prensa,
Con los fiscales, ya no tiene nada que perder. El joven desvió la mirada hacia la ventana. Mi padre va a caer. Lucía respiró profundamente. Sintió por primera vez en días que tenía el control. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. El investigador entregó un dispositivo pequeño. Este es el video donde se ve al asistente alterando tus informes. Y este sacó un segundo pendrive. Es el audio de tu jefe dando la orden. Lucía sintió un peso nuevo en el pecho. No era miedo, era responsabilidad. Con esto, continuó él, la denuncia que ella presentó se reabre, y tú quedas completamente limpia. Lucía cerró la carta con cuidado. La sostuvo como si fuera un arma cargada. Quiero que mi nombre quede limpio, dijo. Quiero que la verdad se sepa. Miró al joven. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar a tu padre? Él respiró hondo. No, pero voy a hacerlo, porque ya no puedo cargar con el silencio. El investigador frenó frente a un edificio gubernamental. Es aquí, la Unidad Federal Anticorrupción. Lucía apretó la carta en su mano. La historia que había empezado con humillación, miedo y injusticia, ahora terminaba con algo completamente distinto. Coraje. Los tres bajaron del auto. El viento golpeó sus rostros. Lucía dio un paso adelante y otro. El investigador la acompañó. El joven caminó a su lado. En la entrada del edificio, antes de cruzar las puertas, Lucía se detuvo un segundo. Por todo lo que había vivido, por todo lo que intentaron destruir, por todas las mujeres invisibles que habían sido silenciadas, y murmuró para sí misma, «No me van a borrar». Empujó la puerta y entró. En un mundo donde los poderosos intentan aplastar a los invisibles, la verdad puede tardar, pero siempre encuentra un camino, y cuando llega no solo ilumina, destruye mentiras, libera inocentes y revela quiénes son los monstruos que se esconden detrás de trajes y sonrisas perfectas. Esta historia te movió. No te vayas sin dejar tu comentario. Quiero leer tu opinión. Suscríbete para más historias fuertes, humanas y llenas de giros inesperados. Gracias por quedarte hasta el final.